Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia, como siempre, a estas actividades que vamos programando a lo largo del año desde el Club Cocherito. Hoy tenemos la suerte, solemos decir cuando viene algún ponente, ¿no? Hoy nos acompaña, Alfonso nos acompaña más tarde que hoy. O sea que la verdad es que, bueno, pues Alfonso, a raíz de la intervención que efectuó en la Sorbona y que, bueno, pues luego nos lo detallará y nos lo precisará, pues tiene una conferencia sobre el prestigio social de los toreros y pues nos parecía una buena idea dentro de las actividades, pues no estrictamente taurinas diríamos, pero sí muy vinculadas directamente a la tauromaquia, pues el poder hacer esta conferencia y luego pues entrar con Alfonso en el coloquio o en las preguntas que queráis. No hace falta presentarle, yo le conozco como taurino y luego pues fundamentalmente como profesor de la Universidad de Deusto y muchas más cosas que todos los que estéis aquí, que le conocéis y sois amigos de él, pues que ya sabéis. Alfonso, muchas gracias por tu participación y adelante y cuando quieras. Pues muchas gracias por tu acogida, Sabino. Señoras, señores, cocheristas, buenas tardes. Y un par de precisiones sobre el significado y la naturaleza de esta charla. Y es que el origen remoto de la misma estaría en una fecha que es concretamente febrero del año 1999, cuando se celebró el primer coloquio internacional sobre tauromaquia en la Sorbona de París, en donde coincidí con Laura del Rey, que hizo una comunicación preciosa sobre los toros en Bilbao, y con el difunto Luis Badosa, que venía por la UPV. Por Deusto íbamos Laura y yo, y Luis Badosa por la UPV. Bien, en aquella ocasión mi comunicación se tuvo lugar en el acto de clausura de aquel congreso, o de aquel encuentro, o de aquel coloquio, como ustedes quieran llamarlo. Y fue mano a mano con el profesor Alberto González Troyano de la Universidad de Cádiz. Y en aquella ocasión Alberto habló del torero como héroe literario, que le ha ocupado incluso muchas horas de reflexión y de artículos, libros, etc. Y yo hablé del prestigio social de Mazzantini y de Sánchez Mejías. Bueno, entonces, pasado el tiempo, pensé que aquello tendría que tener una mayor dimensión. Por una razón, pues porque en la Sorbona, Araceli Guillón, que fue la gran organizadora de este encuentro, me dijo: como te conozco, a lo mejor resulta que con tu incontinencia verbal te pasas de tiempo, tienes exactamente 20 minutos. Nos daban 20, ¿no, Laura? Me parece más o menos en las comunicaciones. Bueno, bien, 20. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Centrarme en Mazzantini y en Sánchez Mejías, y aquí paz y después gloria. Y creo que cumplí bien con el asunto, o sea que... Pero, como digo, andando el tiempo, le di vueltas y dije: hombre, cuando se hable de prestigio social del torero, de los toreros, sería interesante, conveniente, extender la proyección a otros toreros, que no son muchos más en la historia del toreo, por el impacto que han tenido. Y entonces, bueno, pues preparo esta conferencia para ustedes. Bien. Cuando hablamos de prestigio, siempre tenemos en mente la idea de ascendiente, de influencia, de autoridad, también la de realce, estimación, renombre, buen crédito. Y siempre que uno habla de prestigio, se quiere colocar en el origen. ¿Por qué se adquiere prestigio? El prestigio se adquiere normalmente por una práctica profesional reconocida y por parte de quienes observan esa práctica profesional, de tal manera que, en este sentido, un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto,
pueden adquirir un prestigio profesional en función de eso, de una actividad continuada y que busca y a veces encuentra la excelencia. Pero hay otro prestigio, el de que, sin dejar de ser profesional, rebasa ese reducto de la profesión para proyectarse en ámbitos sociales, políticos y culturales. Bueno, pues a este me voy a referir yo concretamente esta noche ante ustedes, y con el torero como protagonista. Hay que decir que el prestigio del torero no nace de la noche a la mañana, ni por arte de vivir loque, nunca mejor dicho, sino que es consecuencia de una actitud continua, coherente, y que guarda siempre relación con la personalidad que lo proyecta, que lo irradia. Y ese prestigio genera siempre admiración, e incluso es capaz de modificar actitudes y de cambiar hábitos de conducta. Vamos a empezar. Yo lo que pretendo es no contarles a ustedes un rollo macabeo, no hablar estrictamente del torero como artífice de tauromaquia, que también se va a hablar, por supuesto, y vamos a hablar de toreros, sino de algunos toreros que han alcanzado ese don maravilloso de proyectar un prestigio. Y creo que, en fin, espero que ustedes lo pasen bien, porque si no, yo creo que enseguida van a sacar pañuelos y me van a mandar ustedes el toro al corral. Vamos a ver, primera foto, primera imagen. ¿Alguno de ustedes sabría decirme quiénes son esos tres? A uno seguro que lo tienen identificado. Uno Belmonte, ¿no? Bien. Juan Belmonte. Juan Belmonte es el que está a la derecha. Mazzantini es el más fuerte, ¿no? Mazzantini es el que está aquí a la derecha, efectivamente, bien. Sí. Y el del centro, ese no. El del centro, no sé quién es. Bueno, pues el del centro es don Natalio Rivas. Ah, sí. Don Natalio Rivas, para que ustedes lo centren, fue un escritor muy brillante, un periodista muy ágil. Llegó a ser subsecretario del Consejo de Ministros en 1906 con Segismundo Moret y fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gabinete de Allende Salazar. Es decir, no era un quidán, un hombre importante. Decir también que don Natalio Rivas es autor de un libro precioso, que no sé si lo conocerán ustedes, pero por si acaso, Los toreros del romanticismo. Un libro precioso. Bueno, pues don Natalio Rivas y don Luis Mazzantini, que es el que está aquí a mano izquierda, eran íntimos amigos. Y en buena medida don Natalio Rivas impulsó que Mazzantini escribiese sus memorias. Pues bueno, esta fotografía que fue tomada en el año 1913 en el estudio de Mazzantini de la calle Carranza de Madrid, nos sitúa al torero ya retirado leyendo sus memorias, que las escribió a la limón con don Natalio Rivas. Y ahí ven ustedes a un joven, muy joven, torero, que es Juan Belmonte García, que dentro de 3 meses, porque esto es 13 de julio del 13, dentro de 3 meses, va a tomar la alternativa en Madrid. ¿Qué está leyendo, qué está contando don Luis Mazzantini a don Natalio Rivas, que ya lo conoce bastante, pero sobre todo Juan Belmonte? Pues lo que le está contando es simple y llanamente la historia de una rebeldía. La historia de una rebeldía del hijo de un italiano ferroviario y de una vasca nacido en Elgoibar en 1856, que se hizo ferroviario como su padre, que aquello le venía pequeño e incluso agobiante, que tenía mayores miras, que para salir de un mundo estrecho y endogámico se va a actuar con una compañía de cómicos de Valero, que al cabo de unos años alcanza el don por ser bachiller, que intentó ser cantante de ópera primero y después de zarzuela, pero que no pudo conseguirlo porque según él le faltaban facultades,
pero que cuajó en primera figura del toreo de su época. Un hombre que hablaba italiano a la perfección y francés con enorme soltura. Un hombre que jamás se vistió de corto por la calle, no por nada, sino simplemente porque tenía mucha corpulencia y el traje corto le quedaba ridículo, y que en sus comienzos tuvo que superar las burlas de sus colegas coetáneos, de todos menos de Frascuelo. Y esas burlas venían porque veían a un ser estrafalario diferente. Siempre que se encuentra uno con uno diferente, siempre hay befas, burlas, etcétera, etcétera. Veían a un ser extravagante y en jerga taurina, un chalao. Un chalao. Le llamaban el señorito loco. Además de esto, les estarás seguramente contando don Luis Mazzantini, que su primer prestigio es de índole profesional y que ese prestigio se asienta en la seguridad que tiene él en la plaza, la seguridad con el capote, la brillantez con las banderillas y la contundencia con la espada. Pero además sucede que ese prestigio se va cimentando en una circunstancia, y es que los subalternos de cualquier cuadrilla de quienes alternan con él, incluidas las de Lagartijo y Frascuelo, aseguraban que se sentían más seguras en el ruedo cuando toreaba don Luis. Prestigio. Prestigio que se va a acrecentar al romper el binomio Lagartijo-Frascuelo, que es el que cortaba el bacalao en la época, situándose como tercero en discordia y al mismo nivel. Cuando Vázquez Díaz pinta su obra capital, Las cuadrillas, que también llaman Toreros del 98, el artista tiene el rigor histórico de situar al frente de ellas a los dos andaluces junto al vasco. Digo la obra capital de Vázquez Díaz porque es la mejor obra de Vázquez Díaz, no solamente por la introspección de los personajes, sino por la composición, el color, etcétera, etcétera. Bueno, don Luis Mazzantini se pueden imaginar que es este primero que está a la derecha. Y sigue narrando don Luis, que tomó la alternativa en Sevilla de manos de Frascuelo, el único que la respetó en un principio, en abril de 1884, que se consolidó cuando, tras sus memorables éxitos en Sevilla, en 1885, le exigió a la empresa que sus honorarios para la temporada siguiente habrían de incrementarse en 5.000 reales, que era muchísimo dinero. Lo que no solamente le benefició a él, sino que engrandeció su figura al enfrentarse con un empresario y decir, el año que viene más. Y además benefició a sus compañeros. Les habla seguramente de que en 1886 compró la ganadería de Antonio Fernández Heredia, que no le dio buen resultado y lo vendió al cabo de 10 años. Y puso especial énfasis, seguramente, en que su prestigio fuera de España se cimenta cuando sugiere a José Oller, el empresario del Olympia, Le Nouveau Cirque y Moulin Rouge de París, la construcción de la plaza de toros del Bois de Boulogne en la Rue Pergolese, que se inaugurará con ocasión de la Exposición Universal de 1889. A partir de ese momento, la Francia taurina correspondió a don Luis entre 1890 y 1898 con la mayor adhesión popular que ha tenido torero alguno en toda la historia de la tauromaquia.
pero también la Francia del teatro quedó deslumbrada por su romántica relación con la gran trágica Sara Bernard, a la que conoció en La Habana en 1887. Guapa, ¿verdad? Distinguida, ¿no? Bien. Se ha hablado mucho de la relación de Mazzantini con Sara Bernard. Yo no creo a ciencia cierta que hubiese un romance tórrido, pero que hubo un romance con toda seguridad. Con toda seguridad. Y que ella estaba loca por él, absolutamente. Y les voy a decir algo más, que Sara Bernard se atrevió a dar unos capotazos en una finca sevillana junto a don Luis Mazzantini, pero no coger un capote de punta a punta y torear a la limón, no, dar unos muletazos, y según cuenta don Luis Mazzantini en sus memorias, con un gran coraje, con un gran valor. Bueno, sigue contando don Luis Mazzantini que cortó de raíz la costumbre de que los toros saltasen a la arena siguiendo el orden preestablecido por el ganadero, lo que beneficiaba a Rafael Guerra Guerrita. No piensen ustedes que eso de que cuando hoy manda un torero, qué barbaridad, qué cosas hace ese torero. ¿Qué va? Esto viene de antes. En aquella época Guerrita era un cacique y ese señor no quería que se sorteasen los toros. Y don Luis Mazzantini, que tenía prestigio, lo que hace es decir, no, allí donde yo toré, los toros se van a sortear. Y no por el orden del ganadero, todos los ganaderos eran amigos de Guerrita, sino que por el orden que salga de un sorteo previamente preestablecido. Y por primera vez se produce el sorteo el 15 de agosto de 1896 en San Sebastián, por expreso deseo y exigencia de don Luis Mazzantini. ¿Qué originó esto? Pues que el Guerra le vetó hasta el año 1899. Caramba, con el Guerra, ¿no? El dios del toreo, ¿eh? Ese año, Reverte pidió sorteo en Madrid. Por lo tanto, este hombre ya marca una tendencia, que luego seguirán otros toreros, los valientes, Reverte. ¿Cómo no va a estar entusiasmado Belmonte ante lo que lee don Luis Mazzantini, que se sustrajo de la imagen tópica del torero castizo que vestía de corto y que se identificaba con lo popular dentro de la profesión, incluso una vez despojado del traje de luces? Cuando Mazzantini toreaba en Madrid, después de la corrida, si había lugar a ello, se recogía la coleta hacia arriba para disimularla. Tomen nota. Se ajustaba el frac, se colocaba la chistera y la capa española y acudía a su palco del Real. ¿Cómo no va a cautivarle a Belmonte, que ya empezaba a codearse con intelectuales, que don Luis Mazzantini acudiera, cuando estaba en Madrid, a una tertulia semanal en el estudio de Mariano Benlliure, con el propio escultor, con el tenor Marconi, una de las figuras fundamentales de aquella época en el Real, con el músico Arbós, el pintor Lardi y el escritor Natalio Rivas? ¿Cómo no se va a quedar boquiabierto? Y no era solo eso. Mazzantini, como se dice ahora, marcó tendencia por su elegante popularidad. Puso de moda el color o la seda verde en los atuendos de torear, el verde botella. Y esa moda prendió en las señoras y en los caballeros. Hay una copla de la época que dice: del verde de Mazzantini tiene mi niño un sombrero. Ya estoy diciendo a ustedes bastante. Y entre los caballeros
que acudían a comprarse prendedores de corbata a las joyerías importantes de Madrid, lo primero que le preguntaban al dependiente era: quiero un prendedor. El dependiente preguntaba: ¿de oro o de plata, señor? Y el comprador decía: no es lo mismo, lo único que quiero es que sea estilo Mazzantini. Estamos hablando de alguien importante, ¿eh? De alguien importante. Mazzantini fue sumamente solidario. Hay una frase de Fabrilo, tras la acogida mortal el 30 de abril de 1899, que lo dice todo: si muero, díganle a don Luis Mazzantini que organice una corrida a beneficio de mi familia. Y se hizo así. ¿Cómo no iba a impresionar a Belmonte un torero que cuando se retiró llegó a concejal del Ayuntamiento de Madrid y a gobernador civil de Guadalajara y Ávila? ¿Cómo no le iba a impresionar? Que se hizo matador sin pasar por el aprendizaje en ninguna cuadrilla. Normalmente, para ser matador de toros en aquella época, no es que hubiese que pasar por el rabo de novillero, sino que había que estar con alguna cuadrilla. Que se hizo torero, como hemos dicho al principio, por rebeldía ante una situación vital pobre y sin perspectivas. ¿Cómo no iba a estar con la boca abierta ante uno de los diestros más carismáticos de la historia del toreo, que precisamente por su afición a la ópera, y cuando se retiró en 1905, regaló su último vestido de torear al gran barítono Tita Rufo? El 25 de marzo de 1913, víspera de su presentación como novillero en Madrid, lo primero que hizo Juan Belmonte cuando llegó a la corte fue irse a tomar un café en el café, valga la redundancia, de Fornos. Casualmente me senté en una mesa que estaba al lado de la que compartían tertulia los escultores Julio Antonio y Sebastián Miranda con los escritores Ramón Pérez de Ayala, Enrique de Mesa y Ramón María de Valle Inclán, y el pintor Julio Romero de Torres. Esto se lo cuenta a Chávez Nogales en el libro de referencia Juan Belmonte, Matador de Toros. Al día siguiente, graba en la retina de los espectadores lo nunca visto: 5 Verónicas sin enmendarse, rematadas con media marca de la casa. La gente se volvió loca e intuyó que nacía una nueva forma de torear. A partir de entonces, aquellos artistas e intelectuales de Fornos se afilian a la estética belmontina, de aquel sevillano que cruzó el Guadalquivir para instalarse en Triana y se forjó la ilusión de ser torero en las noches de dehesa entablada. Y aquellos intelectuales, deslumbrados por aquella estética desgarrada y tremendista, se hicieron devotos seguidores del trianero y le dedicaron un banquete homenaje en el restaurante Ideal del Retiro madrileño. Y Pérez de Ayala ofició de pontífice y leyó unas cuartillas en las que, entre otras cosas, escribió: hemos juzgado dedicar esta comida fraternal a Juan Belmonte, fraternal porque todas las artes son hermanas gemelas, de tal manera que capotes, muletas y estoques, cuando las sustentan manos como las de Juan Belmonte y dan forma sensible y depurada a un corazón heroico como el suyo, no son instrumentos de menor jerarquía estética que plumas, pinceles, cinceles y buriles. Antes los aventajan porque el género de belleza que crean es instantáneo y sublime.
Y si bien el artista de cualquier condición se supone que otorga por entero su vida a la propia obra, solo el torero hace plena abdicación y holocausto de ella. Y haría falta lo de esto hoy, ¿no? Pasado un tiempo, mientras Romero de Torres está pintando el segundo retrato de Belmonte, uno que es un desnudo con un capote, Valle Inclán le dice al torero: Juan, ¿sabes que pienso que para ser perfecto solo falta que un toro te clave un asta en el corazón? Y Belmonte respondió con desparpajo y con su habitual tartamudeo, pero seguramente también con una pica de mala leche: se hará lo que se pueda, don Ramón. El prestigio profesional de Belmonte, hemos dicho antes, que surge de aquellas 5 Verónicas sin enmendarse, y en su curvo y desgarrado toreo de muleta. Pero el social se formaliza en su relación con los intelectuales del momento, a los que el diestro escucha atentamente. Belmonte era una esponja, Belmonte hablaba poco, Belmonte escuchaba, que es el primer don del hombre inteligente. La relación con aquellos intelectuales no fue nunca flor de un día, es duradera. Zuloaga todos los veranos le invitaba a su Santiago Echea Zumaya, y allí se erigía en el centro de atención de todos los intelectuales que llegaban a aquel lugar maravilloso de la Guipúzcoa preciosa. Y allí conocerá a 2 eminencias, al doctor Gregorio Marañón y a don José Ortega y Gasset, quien, por cierto, le habla de la amistad que tenía su padre, Ortega y Munilla, con un niño que era de su misma edad, de la edad del padre de Ortega, y que acabaría llamándose o recibiendo el apodo de Papa Negro, el padre de los Bienvenida. Y Ortega le escribe a Zuloaga, la carta la he tenido en mis manos, está en el archivo de Santiago Echea, una carta en la que asegura, le dice Zuloaga, Ortega a Zuloaga: créame si le digo que este Belmonte es una de las personas más inteligentes que he conocido. Que diga esto Ortega. Belmonte, que es algo así como el barroquismo de la paranoia, fraguará la primera revolución estética de la tauromaquia, más por necesidad que por elaboración intelectual. Entiéndanme, Belmonte tiene una estampa desgarbada, los pies bastante planos, las piernas estebadas. Esa es la clave. Al saberse necesitado de montar una buena defensa frente a sus escasas posibilidades físicas, se ve obligado a quedarse lo más quieto posible y a torear más con los brazos que con las piernas. Para competir con Joselito, no tuvo más remedio que pisar el sitio del que los toros sacaron a El Espartero y a Antonio Montes. Por eso, por pura lógica, el Guerra, otra vez el Guerra, se apresuró a proclamar: así no se puede torear, de manera que el que quiera verlo, que se dé prisa, porque el toro que ha de matarlo está comiendo hierba. Profeta el Guerra. Es que no daba una este hombre, todo el día soltando sentencias para escucharse. Belmonte modernizó el toreo y, siguiendo las pautas marcadas por Mazzantini, prescindió de la coleta y renunció al castizo traje corto en la calle. Fue protagonista junto a Joselito el Gallo, de la llamada época de oro del toreo. La pareja sublime se rompió con la tragedia de Talavera de la Reina.
Aquel hombre a quien su madre, la señora Gabriela, no imaginaba cogido, a no ser que un toro le tirase un pitón, cayó mortalmente herido en una plaza de pueblo. Aquel que durante tantos años había hecho oposiciones para ser destrozado por los cuernos del toro, sobrevivió al de Gelbes. A Belmonte se le oyó decir, tras el entierro de Gallito: hasta en eso me ha ganado la partida. El mito de Juan Belmonte se hizo héroe literario en dos novelas de José María Carretero, El caballero Audaz. Una se llama El traje de luces y la otra Juan de Dios Lucena. Dos novelas francamente interesantes, sobre todo con sentido de novela. La engancas desde el principio y no las sueltas. Es una novela absolutamente biográfica del torero que no me hizo demasiada gracia porque le sacó a relucir muchas miserias, entre ellas su relación con la madre de su hijo natural, Juanito Belmonte Campoy, a la que dejó absolutamente abandonada, y todo lo más que hizo por ella fue tenerla para que cuidase a su hijo, Juanito Belmonte, cuando necesitaba a una madre, que mejor madre que la que él había dejado en Triana. Pero bueno, sobre todo, el gran libro que mitifica a Belmonte es el de Chávez Nogales. Ahí le vemos con él, en una plaza de toros. Juan Belmonte, matador de toros, su vida y sus hazañas, que se publica por entregas en el semanario Estampa. Chávez Nogales era un periodista de Ahora, y este libro se publica por entregas en la revista Estampa. Debo decirles a ustedes que el origen es muy curioso. Chávez Nogales, que no era aficionado efectivamente a los toros, quería realizar una serie de semblanzas de personajes importantes. Y lo que pidió fue que esos personajes importantes tuviesen la amabilidad de escribirle, ofreciéndose a ser entrevistados por él, para las entregas de la revista Estampas. Entre las cartas que recibió había una de Belmonte, en la que le decía: yo no sé si soy importante o no, pero lo que no cabe duda es de que mi vida es una novena. Este hombre lee, se entrevista con él e inmediatamente se pone a escribir el libro, que no sabemos bien si es obra de Chávez Nogales o es obra del propio Belmonte. No se sabe dónde termina de hablar el torero y dónde empieza a hablar Chávez Nogales. Lo cierto es que es un libro fascinante. Y fue transcurriendo la vida de Belmonte entre Sevilla y Gómez Cardeña, el cortijo. Triana se quedó atrás en todos los sentidos, y en un atardecer abrileño del año 1962, Juan Belmonte García, a quien desde hacía bastante tiempo le obsesionaba la idea del suicidio, ese Juan Belmonte, a quien le pesaba la vida, decidió quitársela antes de entregársela a la enfermedad. Gerardo Diego le ofreció esta bellísima plegaria: ten compasión, Señor, de tanta gloria, y tanta muerte, y tan rebelde nudo. Era un hombre nomás, solo y desnudo, esclavo encadenado a su memoria. En el otoño del mismo año en que Juan Belmonte se presenta en Madrid, hace otro tanto el hijo de un médico sevillano que se ha escapado de casa metido de polizón en un barco para hacer las Américas, y que después se ha ejercitado en la cuadrilla como subalterno de Cocherito del Bilbao y de Machaquito. Se llama Ignacio Sánchez Mejías. La presentación en Madrid fue con Larita y Margaritas, con novillos de Fernando Villalón. También es grande el destino que Fernando Villalón era el ganadero poeta, que era un esteta de tanto rango que estaba convencido de que conseguiría alguna vez cruzar un semental con una vaca que le pudiera
dar especímenes con los ojos verdes. Eso era el colmo. Ese era Fermín de Villalón. Fermín de Villalón es el autor de La Toriada, un poema maravilloso sobre el campo andaluz y que era el último amigo de Sánchez Mejías. Bueno, la presentación de Sánchez Mejías no fue nada, un fracaso. De sus valores profesionales y de su vida sentimental nos habló aquí cumplidamente hace unas semanas un sobrino de un torero. Por eso yo no voy a insistir demasiado en esa circunstancia, pero sí que voy a hacer algunas puntualizaciones. Ya de matador, Sánchez Mejías, como torero, nos ofrece unas señas de identidad que revelan un valor escalofriante, un dominio irreparable del tercio de banderillas y un torero de muleta sobrio y seco. Sin embargo, su arrogancia, don de gentes, personalidad y talento fuera de los ruedos quedan fuera de lo común. Estamos ante un personaje que no hay posibilidad de encajonarle ni de mensurarle. Un gesto de un torero, se habló aquí el otro día, pero yo voy a hacer una matización. Un gesto de un torero que viene a apuntalar un prestigio profesional se produce en la Feria de Sevilla del año 1925. Al quedar Ignacio excluido de los carteles por el empresario Salgueiro. Salgueiro no quiere acceder a los honorarios que pide Sánchez Mejías. Sánchez Mejías es un torero con dignidad y dice: a mí hay que pagarme esto. No se lo paga y por lo tanto le dice Salgueiro: pues hasta la vista, pero usted no va a torear de la maestranza. Y Sánchez Mejías, con esa arrogancia que tenía, le dice: eso es lo que cree usted, pero lo de usted, como a mí, el público de la maestranza me aplaude en esta feria. Bueno, ¿y qué es lo que hizo? Convenir con nuestro paisano Martín Abreu, que toreaba en el cartel al que me estoy refiriendo. Esto ocurrió, la corrida esta ocurrió el día 21 de abril del año 25 y toreaban a media tarde Juan Luis de la Rosa, Chicuelo, Martín Agüero y Litri, con toros de Santa Coloma. Bueno, pues él se fue, Sánchez Mejías, a la fonda donde estaba Martín Agüero y le dijo: le voy a pedir un favor, si no le importa, a mí me ha hecho esto. Ustedes saben que yo soy el que está defendiendo la dignidad de los toreros, de los matadores de toros y de los molleros, y el gran presidente. Y yo quiero dar una lección a este tipo de déspota. ¿A usted le importaría esta tarde cuando vayan a ofrecer, cuando vayan a coger los banderilleros de su familia, le importaría usted pedir permiso a la presidencia para que esas banderillas no las den a mí? Y el otro se quedó un poco, joder, sí, no faltaba más. Y efectivamente, en el séptimo toro de la tarde, Martín Agüero se dirige a la presidencia, pide permiso con el par de banderillas en la mano, pide permiso. La plaza de la maestranza, saben ustedes que es muy chata. Al ser muy chata se oye bien todo, y le pidió al presidente la venia para cederle las banderillas a un enorme banderillero que está entre nosotros, Ignacio Sánchez Mejías. La gente que ahí empieza a aplaudir, el presidente hace un gesto de que sí y salta al ruedo desde una localidad de tercera o cuarta fila de tendido, Ignacio Sánchez Mejías, no vestido de corto, como dijo el otro día su sobrinito, sino con un impecable traje blanco roto, amacudo, y sombrero flexible, del mismo color. Desciende al ruedo, coge las banderillas y pone 3 pares que ponen boca abajo a la maestranza. Cuando se mete entre barreras, pasa por delante de la localidad de Salgueiro, le mira y le dice: ve usted cómo he toreado una maestranza y no me he aplaudido, yo lo que digo lo cumplo, que ser grande. El gesto rebasa los límites de la anécdota para cobrar significado de categoría, porque afirma un prestigio profesional, una autoridad entre la torería
y del pueblo llano, que se acabará identificando con la reivindicación de una dignidad profesional maltratada. Aquel mismo año de 1925, Ignacio Sánchez Mejías fue requerido por el director del periódico La Unión, don Pedro Fernández Palacios, La Unión de Sevilla, para que escribiera una serie de artículos periodísticos de lo que le apeteciera a Ignacio, y también, eso sí, con una condición, de que escribiera alguna crónica de sus propias corridas. Sánchez Mejías publicó en La Unión un total de 18 artículos, desde el 16 de abril hasta el 25 de julio de 1925. Este libro que les muestro es Escritos periodísticos de Sánchez Mejías, en una edición que hice yo, es decir, me fui a Sevilla, me fui a la biblioteca y con Alfonso Grabojos, a quien también le agradezco también, como se lo agradecí en su momento, la gran amabilidad y ayuda que me prestó. Y entonces recopilé los escritos periodísticos de Sánchez Mejías, que era la primera vez. Cuando yo recopilé estos escritos, me quedé realmente perplejo. ¿Por qué? Pues porque había una emoción estética en la manera de escribir, un lenguaje tan expresivo, tan conciso, tan periodístico y a la vez tan literario, que realmente yo dije, esto merece la pena que se publique. Y efectivamente, se publicó, y con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Estamos ante el primer caso de la historia del toreo en que un matador traduce literalmente sus sentimientos al público a través de la prensa. Me van a permitir que les lea a ustedes unos parrafitos para que se hagan una idea de cómo escribía este hombre y luego cómo se enfrentaba a los críticos triunfones, que lo sabía, con la pluma en la mano. Hay un artículo que se llama Recordatorio, que se publica el 16 de mayo del año 1925 en La Unión, y que supone una evocación de su cuñado Joselito el Gallo. Es decir, estos 16 de mayo de 23-25, bueno, pues Joselito el Gallo muere en el 20, como saben ustedes, son 5 años después. Y es emocionante el comienzo, es el que les voy a leer a ustedes. Bueno, Sánchez Mejías, lo dijo muy bien aquí el sobrino nieto, sentía veneración por la tauromaquia de Joselito y sentía veneración por su persona, eran cuñados. Un criado con la vestimenta azul de los mozos de cuadra sujeta el estribo y recoge la jaca. El jinete, ya en tierra, acaricia el cuello de la vieja torda que, agradecida, mira a su amo como si quisiera hablarle lo que siente. Sola, que la costumbre le enseñó el camino, va hacia la cuadra, y todavía en la puerta, como el jinete cariñosamente, a manera de despedida, simule con la boca el piñoneo de la perdiz, dobla su cuello, que no logró deformar la dama andaluza violenta y brusca, y con una mirada de ternura se despide hasta mañana de su dueño. Unos pobres que hay a la puerta recogen unas monedas y besan la mano bienhechora. Inútil decir que el que así llega a la puerta de su casa viene del campo, y esta misma presencia de los mendigos demuestra a las claras que la limosna es un hecho cotidiano. Es joven, alto, fuerte, viste el traje corto con zajones y blusilla blanca y en la cintura un pañuelo verde que muchas veces en la faena sujetó la chaqueta, y como es verde y rodeó su pecho, pudiera ser como un símbolo de la esperanza, porque el que acaba de llegar está poseído de amores casi irrealizables. Quizás por eso su juventud está impregnada de tristeza. Hay una alusión a los amores de Joselito con la hija de un aristócrata, que fueron totalmente prohibidos por
el padre del aristócrata. Bueno, esto es una forma de escribir prodigiosa. Pero hablando de cómo se enfrenta a la crítica venal, ojo, que todo hay que decirlo, pues ahí tienen ustedes un parrafito del artículo Préstame tu pluma, Galerín. Galerín se llamaba Agustín López Macías y era crítico del Liberal. Y empieza con estas palabras, ya para que recoja velas, para pagar tus campañas llenas de insidias y de rencores, te debo una crónica, Galerín, que sea esta. Pero para escribirla, préstame tu pluma. Préstame tu pluma, aunque para ello tengas que arrancártela de tu cola de pato. ¿No habías observado que te pareces a los patos? Pues fíjate, andas como ellos, y como ellos tienes abullado el buche. Tu voz y tus graznidos se confunden. La misma ronquera, el mismo desentono. Al pato le huyen los pájaros y le huyen los peces. Solo le aguanta el ganso, que es a manera de su hermano mayor. Y lo admiran las ranas, que lo ven vistoso y lo consideran inofensivo. Ni siquiera se puede vanagloriar de la amistad del cisne, que aunque nada sobre su elemento, se entretiene con Leda. Anda, Galerín, dame una pluma de tu cola, que quiero escribir una crónica que sea anuncio y sirva de propaganda. Esto es a Galerín. El otro que hemos citado era Don Criterio. Don Criterio simplemente era un trincón. Este Galerín era mala persona, pero este era un trincón. Y les voy a decir cómo se llamaba Antonio Reyes, que aquí hay que dar nombres y apellidos, del Liberal también. Y el párrafo que les quiero leer a ustedes es este, sí. ¿Qué trabajo le cuesta al maestro ser bueno y ser justo? Si su reputación ya no puede llegar a más, ¿a qué emplear ese sistema de negarlo todo para parecer más inteligente en la crítica? Eso ya no sirve de nada en estos tiempos, en que la juventud más culta y más avisada sonríe displicente al apercibirse de estos procedimientos. Este hombre tenía una agencia de publicidad. Claro, pues por la vía de la publicidad, pues saben ustedes, tarará. Sea justo y sea bueno maestro, y no deje de adquirir conocimientos. Le es fácil conseguirlo en esas reuniones que concurren a El Nuevo, un bar de aficionados y toreros. Estudie, maestro, este consejo es tremendo. Estudie, que el verdadero crítico debe ser sabio en la materia que critica. Que la verdad sin adornos, ni ropajes, ni apariencias que la disimulen, hace el efecto de un rayo de luz para los mismos criticados, que no solo se someten, sino que se orientan, verdadera obligación del crítico, lo que no sucede cuando el criterio es un seudónimo caprichosamente elegido. Bien, hemos dicho que ante el primer caso de un torero que se mete a crítico y además que lo guarda, y a periodista. Por su inclinación a la literatura y al ejercicio de la lectura, y por un impulso natural que es el mecenazgo, el prestigio de Sánchez Mejías va a alcanzar unos niveles no alcanzados hasta entonces. Tal ocurre cuando en diciembre de 1927 costea el viaje a Sevilla, estancia incluida de 7 poetas residentes en Madrid que quieren reunirse con otros 7 para celebrar en el Ateneo hispalense el tercer centenario de Góngora. Los que vienen de Madrid con Sánchez Mejías son Rafael Alberti, Gerardo Diego, José Bergamín, Juan Chalás, Jorge Guillén y Vamos Alonso. Allí se encontrarán con García Lorca,
y compañía. Ya tienen ustedes prácticamente pues, a Cernuda, García Lorca, a Bergamín, Guillén. En Sevilla, Sánchez Mejías asistió a todos los actos y obsequió a los poetas con 2 cenas fastuosas en Pino Montano, la finca que había sido de Joselito y que fue de Sánchez Mejías. De este modo, fíjense ustedes, un matador de toros entra en la historia de la literatura española como referente insoslayable de la generación del 27. Yo he leído muchos textos que se dan en los colegios y demás. Gonzalo sabe mucho más que esto yo, puesto que él es profesor. ¿Has leído, Gonzalo, algún texto en el que, cuando se habla de la generación del 27, se hable de Sánchez Mejías como mecenas? O se habla de Sánchez Mejías como tipo de llanto, que eso es otra cosa. Yo no he leído ninguno que sea citado a Sánchez Mejías como el mecena de la generación del 27. Bueno, pues al año siguiente, Sánchez Mejías salta a la actualidad cultural como autor teatral, al estrenar en el Teatro Calderón de Madrid. Hay algunos que dicen en el Español, no es verdad, fue en el Calderón. El juguete trágico sin razón, interpretado por la compañía de don Fernando Díaz de Mendoza, que un poquito antes del fallecimiento de doña María Guerrero se llamaba Compañía de Guerrero y Mendoza. Doña María había muerto. Pues ahí tenemos a Sánchez Mejías, presentándose ante el público con un drama sobre el papel que desempeñan los sueños en la vida del hombre. En él subyace una decidida intencionalidad social, porque propone criterios humanitarios en el tratamiento clínico de los enfermos mentales, denunciando las terapias convencionales y postulando la necesidad de cambios radicales en la ambientación de los manicomios. Sánchez Mejías estaba muy atento a los aconteceres científicos derivados de las teorías psicoanalíticas ensayadas por Freud, y al mismo tiempo él tenía una enorme relación personal con el doctor Lafitte, que era el director del manicomio de Miraflores de Sevilla, que estaba a 2 pasos de Pino Montano. Por otra parte, en Madrid había cambiado muchísimas impresiones con el doctor Gonzalo Rodríguez Lafora, discípulo de Cajal y experto en investigación neurológica. Es decir, no es ningún espontáneo Sánchez Mejías. Y además pasó largas horas dialogando con los enfermos mentales de Miraflores. Ese mismo año, Sánchez Mejías estrena en el Teatro Pereda de Santander, el 8 de agosto, Zalla, con asistencia de los Reyes de España. Es una obra menor, en relación con Sin Razón, no tiene ninguna importancia. Después, Ni más ni menos, y Soledad, que por cierto los escribe en la localidad vasco-francesa de Vidar, a la que era muy aficionado, como buen degustador que tenía Sánchez Mejías, no solamente en materia gastronómica, sino en paisaje y en todo. Y recientemente Andrés Amorós ha rescatado incompleta la novela La amargura del triunfo, que empezó a leer en una conferencia que dio Sánchez Mejías en el Ateneo de Valladolid después de matar una corrida de toros. Su intensa relación sentimental con Encarnación López Júlvez, la argentinita, bueno, esto es la generación del 27, ahí están todos alineados, están en los 2 extremos, se fijan ustedes, está Rafael Alberti y Gerardo Diego, el más poeta de todos los taurinos y el más taurino de todos los poetas, por supuesto. Hablamos de la relación intensa con Encarnación López Júlvez, la argentinita, que desembocó en el espectáculo Las calles de Cádiz, un musical, interpretado por las hermanas López Júlvez, la argentinita, y su hermana Pilar López. El texto llevaba la firma de Jiménez Chávarri,
Pues bien, Jiménez Chávarri no era otro que Sánchez Mejías. En la música colaboraron Manuel de Falla y Federico García Lorca a partir de temas populares andaluces. Ahí tienen ustedes otro hito que proyecta la imagen de Ignacio Sánchez Mejías y que se complementará con la tremenda conferencia que dio en la Columbia University de Nueva York en defensa del toreo. Ignacio era tan multidisciplinar que fue muy capaz de presidir el Betis Club de Fútbol y de subirlo a primera división, poniendo en práctica una rigurosa política de fichajes que renovó completamente el equipo, las instalaciones y el terreno de juego. Mi amigo Alfonso Gracia, que está aquí, dice, bueno, pues ten en cuenta que un presidente de este club ha sido portero del Betis. Y es verdad, Javier Molero. Un recuerdo para Javier, que está convaleciendo, pero creo que está cada vez mejor. En 1932, Ignacio Sánchez Mejías presidió la Cruz Roja de Sevilla a propuesta de don Rafael Sánchez Guerra. En esta actividad llevó a cabo una espectacular renovación de los cuadros facultativos, incorporando a jóvenes y brillantes médicos. Quiso a su esposa mucho, amó apasionadamente a la argentinita. Sin embargo, desde mi punto de vista, la mujer de la que se enamoró más perdidamente llegó tardía a su vida. Era una escritora francesa, hispanista de buena ley, autora de una excelente biografía de Santa Teresa, casada con el también escritor Jean Prévost. Se llamaba Marcel Auclair. Preciosa, ¿verdad? Era distinguida y guapa, y había fundado la revista Marie Claire. La conoció Ignacio en casa de Jorge Guillén, a primeros de marzo de 1933. Y conocerse y el flechazo. Aquella noche cenaron acompañados por García Lorca. Luego pasearon por Madrid, cogidos del brazo, y seguidos de cerca por Federico, que intuía que si los dejaba, acabaría la cosa mal. Lo dice Rafael Alberti en La Arboleda Perdida. Intuía Federico que podía pasar algo, porque aquello se iba a incendiar, ¿no? Pero al poco tiempo, a los pocos días, viajó Ignacio a París y se presentó en casa de Marcel Auclair. Y hay que tener valor, porque saludó al marido, lo primero de todo. Comieron juntos y pasearon por París. Y como por allí no andaba García Lorca de carabina, bien podían haber consumado su amor. No fue el caso, porque Ignacio tuvo que tomar precipitadamente un tren nocturno al recibir una llamada telefónica de su hijo José Ignacio, que le comunicaba el asesinato en Sevilla de Rafaelito Bienvenida, a manos del administrador de la familia. Era el 17 de marzo. En el verano de 1934, Ignacio torea en Santander. Marcel participa en los cursos de verano de la Menéndez Pelayo, impartiendo un curso. Naturalmente, la escritora acude a la corrida. Ignacio la descubre en un tendido mientras da la vuelta al ruedo, y esa misma noche la llama, por teléfono, antes de salir para La Coruña, donde va a torear al día siguiente. Me quedan 3 corridas, le dice a Marcel, y me retiro del toro, pero no de ti. 6 días después, Ignacio cae herido en Manzanares por el asta de Granadino y muere en Madrid 2 días después. Los poetas amigos quedan conmocionados y Federico García Lorca, que le adoraba, le mete en la literatura universal con su llanto, la elegía más bella de todos los tiempos. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro,
tan rico de aventura. Prestigio absoluto del torero más allá de la muerte. Marcel Auclair guardó en su corazón hasta su propia muerte, en 1983, el recuerdo de quien para ella no era un seductor, sino la seducción misma. Y el recuerdo de su precipitada despedida de la estación d'Orsay. Y el de una noche madrileña en que bailó con él en una verbena madrileña que se llamaba La Bombilla. Lo anticipó Juan Belmonte. Vendrá un torero que toreará bien al 90% de los toros. Y vino Manuel Rodríguez Manolete. Y llegó un torero aquejado de un complejo de inferioridad no exactamente, muy parecido al de Belmonte. Es flaco y desgarbado. Cuando inicia su itinerario taurino con los Califas, que era una banda cómico-taurina, padece las bromas de sus públicos nocturnos, tan envenenados, tan avinagrados. Y es consciente de que su anatomía no encaja con una práctica del toreo a la manera convencional. Es alto, delgado, es asténico, es como un palo. Tiene una obsesión desde el principio, quedarse quieto. Por eso su torero acabará siendo estatuario, pletórico de valor. El resultado final será el de la solemnidad y un empaque imponente. Su circunstancia simbiótica tiene nombre y apodo torero, José Flores Camará. Él será desde el año 1938 hasta su muerte su apoderado, su mentor y su administrador. Entre 1900, ahí le tenemos en Bilbao, en la vieja plaza de Bilbao. Entre 1942 y 1943, Manolete se distancia de sus compañeros por su apabullante regularidad, por su pundonor y por su tauromaquia, tan corta como inigualable, y se convierte en máxima figura del toreo. España ha salido de una guerra y Manolete se convierte en un símbolo redentor de tantas miserias y de tantos sufrimientos. España necesitaba un ídolo y el ídolo dio a España momentos de felicidad y esperanza sublimes. El 6 de julio de 1944 cuaja en la corrida de la prensa la mejor faena de su vida a un sobrero de Pinto Barrero, de nombre Ratón. La plaza de las ventas hace unísonos el olé y el ay. Y el escritor Agustín de Foxá, levantando los brazos al cielo, grita: «Señor, no nos merecemos tanto». Su prestigio fuera del ruedo queda consagrado en el banquete homenaje que en diciembre de aquel año 25 de diciembre del 45 le dedicó, del 25 de diciembre de 1944, le dedicó en Lardi un nutrido grupo de periodistas y escritores, entre los que se encuentran Agustín de Foxá, Edgar Neville, José María Pemán, José María Alfaro, Alfredo Marquerí, Rafael García Serrano, Adriano del Valle, Francisco Casares, Samuel Ros, José Vicente Puente y Pedro Murlán Michelena. El 9 de diciembre de 1945, perdonen, el baile ha sido ese. El 9 de diciembre de 1945 confirma la alternativa en el toreo de México, de manos de Silverio Pérez. Manolete le cortó el rabo al toro de la confirmación, de nombre Gitano, perteneciente a la ganadería de Torrecilla, y resultó herido de gravedad por su segundo, de nombre Cachorro. La plaza del toreo de la Condesa había vendido todo su billetaje una semana antes. Media plaza la ocupaban los mexicanos, que querían comprobar si aquel cordobés era tan grande como decían. La otra media la ocupaban los españoles del éxodo y el llanto, que esperaban el triunfo de su compatriota,
como una liberación de su propia existencia. A la salida de la plaza, un reportero entrevista al dirigente socialista Indalecio Prieto, que tiene sus ojos semiciegos arrasados en lágrimas. La primera declaración es contundente y con carga de profundidad. Es el único español, después de Cortés, que ha conquistado México. Claro, López Obrador no existía en aquella época, si no lo manda a fusilar a Prieto en el acto. Durante su estancia en México visitó a muchos exilados españoles. Cuando regresó a España, le llamó a capítulo el ministro de Justicia y secretario general del movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, muy buen amigo de Manolete, por otra parte, y muy admirador, para transmitirle que al caudillo le había desagradado que un símbolo de la Nueva España se hubiera reunido con numerosos rojos en México. La respuesta de Manolete fue tremenda. Pues dígale al caudillo, a quien usted sabe que respeto tanto, que no me he reunido con rojos ni con azules, sino con españoles, sencillamente, y que me siento muy feliz por ello. Juzguen ustedes si había que tener prestigio social para una contestación de tal índole en aquel momento. Debo decirles que uno de los que visito con mucha frecuencia, porque le gustaba mucho la cocina que tenía, la comida que se daba en casa de Prieto, fue precisamente Indalecio Prieto. Tenía una cocinera de Durango que se llamaba Juana Zavala y que debía ser algo extraordinario cocinando. A Manolete le gustaba mucho comer bien y solía acudir con Gitanillo de Triana allí. Y a resultas de su presentación en México en diciembre del 45, y como quiera que la intervención quirúrgica después de la acogida de su segundo toro la realizó el doctor Rafael Freile, un español exilado que era una eminencia en cirugía traumatológica, se ha dado la circunstancia de que el doctor Freile era el novio de la hija de Prieto, de Concha. Bueno, pues como consecuencia de las visitas que le hizo luego Prieto allí al sanatorio, Prieto le pidió a Manolete una fotografía. Y abundando lo que le dice a Raimundo Fernández Cuesta, no, yo he ido a estar con españoles. Le dedica una fotografía que le sacan en el patio Cuadrillas el día que se presenta en México, con medio cuerpo, con montera calada, con el capote ya encajado, que dice a Indalecio Prieto, de español a español, Manuel Rodríguez Manolete. Solo eso. Esa fotografía la he visto yo, con mis ojos, en el despacho que tenía Indalecio Prieto en su casa de Nuevo León, en México. Su despacho estaba presidido solo por 3 fotos. La central, la que presidía, era de Pablo Iglesias, no el de ahora, el fundador del Partido Socialista, con una dedicatoria importante, y la otra, la que flanqueaba con la de Manolete, era de Pablo Casals, que era íntimo amigo de Prieto, con una dedicatoria mediterránea. ¡Buah! Decía de todo, 8 líneas. Firmaba Pablo Casals, no firmaba Pau Casals, por si acaso. Este Manolete era el mismo que tuvo el coraje, la gallardía, la hombría de no ocultar su relación con Lupe Sino, desafiando a una sociedad hipócrita y pacata. ¿Cómo que no, guapa? Era preciosa. En 1946, Manolete sufre en sus carnes los dardos de un sector del público y de la crítica, que no le perdonan su categoría, y se toma un año sabático, con excepción de la corrida de la beneficencia, en cuyo cartel se cuela de Rondón Luis Miguel Dominguín con propósitos iconoclastas. En el 47 ya no le aguantan, le enseñan las entradas. Y él tampoco aguanta aquello. Es la temporada de su calvario.
que culmina en el mes de agosto, en el que va a caer gravísimamente herido en Valdepeñas, quien estaba llamado a ser su heredero natural, Pepín Martín Vázquez. Manolete le llevó a Pepín a Madrid con un coche espléndido que tenía, que podía correr más que cualquiera de los otros que podían ponerse a su alcance, para que le interviniesen en el sanatorio de toreros. Pepín iba perdiendo la sangre a raudales y los dolores, él me lo ha confesado, eran para no poderse reproducir. Aquella jornada rompió la trayectoria sucesoria de Manolete, porque ese era el heredero natural. Y unos días después de aquello, cita sin retorno de Manolete en Linares. Allí se iba a acuñar un mito definitivamente. Como toreros, que cada uno puede pensar lo que quiera, pero bueno, ahí estamos, ante una figura de época. Pero el hombre dijo nada más y nada menos que Orson Welles: he visto grandes faenas de Manolete, pero no he conocido a ninguna persona más grande como ser humano que él. Si yo fuera español, estaría orgulloso de haber nacido y vivido en el mismo país que él. Acabamos de decir que la única corrida que toreó Manolete en la temporada de 1946 fue la de la Beneficencia, que organizaba el Marqués de la Valdavia, que organizaba la Diputación, presidida por el Marqués de la Valdavia. Fue el 9 de septiembre. Manolete cortó 2 orejas, pero todos los elogios se los llevó Luis Miguel Dominguín, que entró de rondón en el cartel en el que no estaba incluido. Fue una maniobra sumamente inteligente de Domingo Dominguín padre, que quería meter a su hijo en el mundo de las figuras y se le ocurrió una estratagema impresionante. Una maniobra inteligente, de hombre inteligente. Como se sentía ninguneado por Camará, Dominguín padre, a los efectos del apoderamiento de su hijo y de Pepe también y demás, y por Andrés Gago, que era el que apoderaba a Ruza. Y es verdad que los dos creaban una especie de sistema del que estaba excluido Luis Miguel, por ser hijo de Domingo. Pues, ¿qué es lo que hizo? Se fue a hablar Domingo padre al Marqués de la Valdavia y le dijo: hombre, mire usted, a mí me gustaría que mi hijo Luis Miguel, que va a ser una gran figura del toreo, tolerase esta corrida. El cartel está cerrado, lo siento, Domingo, siempre puede abrirse. ¿Qué le parece si Luis Miguel, como sus compañeros, torea gratis, por supuesto? En aquella época la corrida de la beneficencia no se cobraba, ¿eh? Ahora sí, ahora se cobra bien. No cobra, pero además yo les tiendo ahora mismo un cheque de 100.000 pesetas para la beneficencia. ¿Cómo no vas a meter a Luis Miguel Dominguín? Y esa estratagema le valió a Luis Miguel entrar en el terreno de las figuras. Estamos ante el primer torero provocador de la historia. Intrépido, gallardo, calavera y muy guapo. En paralelo a los ruedos, forjó un prestigio social impreso en el papel cuché por sus habilidades amatorias. Ahí le vemos con Ava Gardner, en el Festival de Venecia, por cierto. Pero ahí no se quedaba la cosa, ¿eh? No. Ahí estaban Ruth Roman, ¿se acuerdan los cinéfilos? Qué belleza de mujer, ¿eh? Ahí estaba María Félix. Ahí estaba Rita Hayworth. Y ahí estaba una mujer de una belleza salvaje de origen checo, pero que fue una de las grandes musas del cine mexicano. Miroslava. Una belleza belleza salvaje, yo creo que tanto más que estas, que se suicidó por Luis Miguel.
se quitó la vida a los 2 días de enterarse que se había casado con Lucía Bosé en su apartamento de México. Los cinéfilos, no sé si se acordarán de Miroslava, pero era una de las musas de Luis Buñuel. ¿Cómo se llamaba aquella película? ¿Cómo se llama? Historia de un crimen, la vida sentimental de Archibaldo de la Cruz, de Luis Buñuel. Bueno, esa era Miroslava. ¿Por qué digo que se suicidó por Luis Miguel? Pues vamos a ver, las cosas hay que razonarlas y hay que buscarlas siempre, una línea. Se decía que estaba enamorada de Mario Moreno, Cantinflas, y que Cantinflas no le había hecho caso. Pero miren ustedes, cuando se entró en el apartamento, en el dormitorio de Miroslava, además de un tubo de barbitúricos, en la mano izquierda tenía apretada una fotografía de ella con Luis Miguel, blanco y en botella. Bueno, Luis Miguel fue por Manolete. Y fue por Manolete aprovechando las horas bajas del monstruo. Evidentemente, 2 años antes no hubiese podido ir por Manolete. Pero ya en el 46, 47, ya están horas bajas. Muerto Manolete y Pepín Martín Vázquez fuera de combate, se apoderó del escalafón. Esa es la verdad verdadera. El 17 de mayo del año 1949, Gallardo, retador, Calavera, transgresor, tras ejecutar un pase circular completo, creo yo, me puedo equivocar, vamos aquí, si hay alguien que lo sabe, creo que es la primera vez que se ejecuta un circular completo en Las Ventas. Y lo da Luis Miguel, y tras el circular levanta el índice de la mano derecha, como diciendo, soy el número 1. Bueno, esto originó mucha polémica, porque hubo mucha gente que no se lo aguantó, empezaron a pitar, pero hubo mucha gente que le aplaudió. A fin de cuentas, era el que se había cargado a Manolete desde el punto de vista profesional y demás. Luis Miguel cazaba con Franco, con una enorme naturalidad, era amigo de Franco, y sobre todo de don Camilo Alonso Vega, que le venía al pelo para sacar de la Dirección General de Seguridad a su hermano Domingo, que era figura clave del Partido Comunista, y de sus cofrades del Partido Comunista, cada vez que le metían en la Dirección General de Seguridad. Inmediatamente había llamada de Luis Miguel a don Camilo. Don Camilo, que le ha vuelto a coger a Dominguito. Dominguito era el nombre. Pero mira que me dais quebraderos de cabeza. Pero dile a tu hermano que deje ya de meterse en estas cosas. Que sí, que no hago más que decírselo a don Camilo y tal y cual. Pero a las 24 horas estaba en la calle. Fíjense ustedes qué personaje. Amigo de Franco y hermano de un hombre clave en el Partido Comunista. Digo clave porque una vez le pregunté a Jorge Semprún, como saben ustedes, era muy distinguido, y le dije que me hablase un poco de Domingo Dominguín. Y me dijo, era el amo de todos nosotros. Bueno, bien. Luis Miguel era amigo de Picasso, pero amigo y compadre, muy amigo. Y de Cocteau, y de Alberti. Ahí le tienen ustedes. Con Jacques Cocteau, con Picasso, en una plaza francesa. Que creo que es Bayona, pero no tengo mucha seguridad, no sé, bueno. Le he dicho que también era amigo de Picasso, porque lo van a ver ustedes aquí, digo, de Alberti, ahí le tienen. Está con Alberti, con María Teresa León, su mujer, y al fondo con Paco Raval. El comunismo en estado puro. El gaditano Alberti le poetizó así: oh gran torero de España, qué cartel, qué imposible y gran corrida, la más grande de tu vida te propongo, Luis Miguel. Tú el único matador, Rosa Picasiano y Oro, Pablo Ruiz Picasso, el toro, y yo el picador. Protagonizó con su cuñado Antonio Ordóñez el presunto duelo en la arena
que Hemingway relató en El verano peligroso. Bueno, en realidad, El verano peligroso es un gran reportaje, un estupendo reportaje pagado a tanto La Línea y muy bien pagado por Life, muy bien pagado. Pero bueno, esto dio lugar también a que Luis Miguel pues saliese prácticamente en todo el mundo, estuviese en todas las librerías de todo el mundo. El verdaderamente amigo de Hemingway era Ordóñez. Pero sepan ustedes una cosa, que a Hemingway el que le interesaba de verdad en un comienzo, en un principio, era Luis Miguel. Lo que pasa es que Luis Miguel le despreciaba olímpicamente, porque decía que no tenía ni idea de toros. Y en cambio el rondeño le apreciaba y le valoraba bastante. En cualquier caso, en fin, con un premio Nobel, escriba un libro en el que está Dos matadores de toros, pues es algo grande. Hemos visto a un Luis Miguel, papel couché, gallardo, calavera, provocador, mujeriego, un auténtico atleta sexual y al mismo tiempo un hombre muy tierno, según quienes le han tratado. Muy tierno con las mujeres y con todo el mundo que se acercaba a él y que no venía con pretensiones. Hay dos ejemplos que los cuenta nuestro amigo Andrés Amorós en una biografía extraordinaria de Luis Miguel que se presentó en este club. Y son los casos de su amistad con dos personas que no podían estar en las antípodas, más en las antípodas de él. Uno era el ministro Gregorio López Bravo, del Opus Dei. Luis Miguel sentía verdadera veneración por él. Y el otro era el doctor Juan Antonio Vallejo Nájera, del Opus también. Y Vallejo Nájera estaba empeñado en llevarle al buen camino de que volviese a sus orígenes, porque Luis Miguel no era creyente. Y se lo llevó, pues, digamos, Luis Miguel le invitaba a su casa de Sierra Morena, y él se lo llevaba en la casa de Sierra Morena, Vallejo Nájera se lo llevaba, pues por el campo, a hacerle meditación y tal y cual, y él lo aceptaba de una manera extraordinaria. Lo único que le decía, pues mira, no creo. Y cuando Luis Miguel se entera que Vallejo Nájera tiene un cáncer terminal que va a acabar con su vida, hablaba con él constantemente, y una de las veces, envuelto en un llanto, dice que patético, le dice a Vallejo Nájera Luis Miguel, Dominguín, dile a tu Dios que me mande tu enfermedad a mí y creeré en él. Es un gesto, ¿no? Luis Miguel tenía muchas frases, pero hay una de ellas que a mí me encanta. Hablando de la Plaza de Madrid, donde él había levantado el dedo, y dice: las ventas es una plaza fácil para los toreros malos y muy difícil para los buenos. Es para pensar, cuidado. Si Belmonte tuvo su libro que mitificó su figura en España, Manuel Benítez el Cordobés, el que fuera hijo de un humilde camarero del bar Niño Vallés de Palma del Río, identificado con los postulados del Frente Popular, tendría también el suyo, O llevarás luto por mí, de Dominique Lapierre y Larry Collins. Para mí, mejor libro que el de Chávez Nogales, con todos los respetos para Chávez Nogales. Chávez Nogales está escrito desde dentro, este está escrito desde fuera. Y proyecta su figura internacionalmente. Por eso creo que se han hecho del orden de las 100 ediciones en todo el mundo de este libro. El cordobés lo que vive es una pobreza extrema en su infancia, lindando con la miseria más absoluta, en una población, Palma del Río, deprimida y con notorios caciques, y en la que hay que buscar alimentos mediante el hurto famélico, es decir, hurtándolos. Está muy fichado por la Guardia Civil del pueblo
que le abre ficha como individuo de conducta antisocial. La revelación del toreo le llega al cordobés, que para nada había pensado, le llega ya con una cierta edad de adolescente, cuando asiste a la proyección de Currito de la Cruz en el cine Jerez de su pueblo. En el protagonista de la película está el ejemplo a seguir. El cordobés llega al toreo no por vocación, sino por hambre, y tardíamente, a los 25 años. Entre su valerosa ignorancia de la profesión y la eficacísima propaganda del alzamiento que le prepara su primer apoderado, el Pipo, entra en la fiesta como un antisistema transgresor y populista. En una fase de la historia de España en la que se inicia el desarrollismo. No se ceñía a ninguna norma, no era un torero elegante, pero brindaba a los públicos emoción a raudales, y se hizo el amo absoluto de la década de los 60. Los puristas, tan miopes siempre, solo vieron en él el salto de la rana. No percibieron la evolución técnica que se estaba produciendo en su toreo y que va a dar lugar a la tercera revolución tauromáquica del siglo XX, antecedente del toreo de muñeca de Paco Ojeda, de muñeca y circular, y de José Tomás. Esta culminación la alcanza el 20 de mayo de 1964, en la que confirma su alternativa cordobesa en las ventas, eje del soberbio relato de Lapierre y Collins. ¿Qué sucedió aquel día? Pues que el tráfico, el comercio y numerosas empresas en toda España se paralizaron a las 5:30 de la tarde. Se paralizaron. Que el ruedo era una laguna y la plaza estaba abarrotada. Que el público aguantó estoicamente un retraso de media hora por si dejaba de llover. Que el cordobés realizó una de las faenas más hermosas de su vida en los medios de la plaza, en la que recitó, los recuerdo como si fuesen ahora, 3 secuencias memorables de 6 naturales cada una, más el forzado de pecho. Que Impulsivo, que así se llamaba el toro, de Benítez Cubero, le infirió una gravísima cornada, que le concedieron una oreja sin haber matado al toro, que el acontecimiento fue visto en España por 20 millones de espectadores y en Portugal e Hispanoamérica por más de 100 millones, que la noticia y la fotografía de la acogida repicó en los teletipos de 500 redacciones de periódicos de todo el mundo. Nunca en la historia del toreo se proyecta socialmente tanto la imagen de un lidiador como en este caso. Doble ejemplo gráfico que acabamos de ver, la portada de Life y Paris Match. Una mañana de 1965 se despertó con el propósito de retirarse temporalmente de los ruedos. Al día siguiente peregrinaron a Villalobellos, que era la finca de él, los grandes empresarios, Chopera, Balañá, Liviño Stuic y Calorea, para suplicarle, no pedirle, suplicarle, que reconsiderase su actitud, pues era la ruina para ellos. Lo pensó con la almohada y les comunicó que seguiría a razón de 1 kilo, era el 1.000.000 de pesetas, por corrida. Después se marchó a cazar con Franco. Ni los puristas, ni Cañabate, ni Zabala, ni Navalón pudieron con él. Lo profetizó con cierta soberbia no exenta de humor. Toda esta gente se morirá y yo le sobreviviré. Y así ha sido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. La verdad es que
siguiendo como hilo conductor el prestigio social, pegas un repaso a 100 años prácticamente de tauromaquia, con la biografía de 6 figuras del toreo, pero la verdad es que con muchísimos datos, con anécdotas y con sumamente documentado. Muchas gracias, porque la verdad es que la conferencia es una maravilla y es una pieza importante, desde luego, para los que nos gusta la tauromaquia. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta, pues... Adelante, querido amigo. Vamos a ver. Hablando de Mazzantini, por la Habana, me han nombrado que Mazzantini fue el constructor del frontón de La Habana, el Palacio de los Ricos. No lo sabía. Lo más grande en frontón, seguro se puede imaginar. Muchas gracias por la información. Yo no he llegado a jugar ahí, tuve oportunidad, pero me gustó más ir a Florida. Don Luis Mazzantini fue el constructor del frontón del Palacio de los Ricos. Estaba muy vinculado con La Habana. Que estaba muy vinculado con La Habana. Sí. Gracias por la información. Yo no lo sabía. Rafa. Sí, yo tengo una pregunta. Dime, Rafa. Has terminado con el cordobés. Sí. A mí me llama la atención cuando presentamos aquí coloquios sobre Sánchez Mejía, sobre Belmonte, sobre toros como lo que has hablado, que hoy en día, desde el cordobés para acá, parece que no se ha encontrado alguno. Entonces yo me pregunto si esta pérdida de toreros que tienen este genio que transmite, porque igual ha habido toreros que han toreado mejor que alguno de esos. Seguro. Posteriormente, pero no ha habido toreros que, no ha habido toreros que te transmiten esa personalidad a la sociedad. ¿Eso es porque la vida en España ha cambiado y ahora ya no es fácil que salgan estos temperamentos geniales? ¿O es porque al faltar la caja de resonancia de los medios de comunicación, la sociedad ha dado la espalda al torero y por eso no tienen ese prestigio del que hablabas al principio? Bueno, primero, yo me he referido a toreros con un prestigio social muy acusado. Muchos toreros tienen, además de estos prestigios sociales, indiscutiblemente. Porque incluso el propio prestigio profesional no deja de ser un prestigio social, como he dicho al principio. Pero me he referido a estos que son los que verdaderamente producen un impacto en la opinión pública por distintas circunstancias. Y he tratado de explicarla. Y he tratado también de que, entre líneas, todos vosotros os deis cuenta de que entre ellos hay una cantidad de elementos comunes extraordinarios. Hay muchas cosas que coinciden. Bien, si esto se podría producir hoy, y yo no lo sé, y no lo sé por una razón, porque son distintas las sociedades en las que vivieron aquellos, completamente. Los toros era el espectáculo, por antonomasia, mucho más que el fútbol. Hoy el fútbol es más espectáculo que los toros. Los medios de comunicación social, en aquella época, sobre todo la prensa escrita, se ocupaban muchísimo de los toreros, de sus vidas y milagros. Hoy prácticamente, dime qué medio de comunicación generalista se ocupa de los toreros. De nadie, de ninguno, de ninguno. Llegan las ferias y se hacen las correspondientes entrevistas, reportajes, tal, pero el resto del año, para nada. En una palabra, en la época en la que yo me he referido, el toreo estaba en la vida. Hoy el toreo, lamentablemente, no está en la vida. No sé si eso te sirve. Aquella gente estaba en la vida. Mazzantini, Sánchez Mejías, Belmonte, Manolete, el cordobés, proyectaban un prestigio. Lo proyectó también, en su momento, en menor graduación, este señor, uno de los hombres que mejor han toreado con el capote, Mario Cabré. Él proyectó un prestigio porque también salía de vez en cuando con alguna señora, Este fotograma corresponde a Pandora, el holandés errante. Este tenía un prestigio, lo que pasa es que no era una figura como las que estamos citando. Pero, vamos a ver, Mario Cabré, aparte de ser una persona absolutamente buena en todos los sentidos, un hombre muy cultivado, era actor,
en español, en castellano y en catalán. Era un gran poeta. Trabajó con Ava Gardner en Pandora y él se enamoró de ella de una manera perdida y le dedicó un libro de versos precioso, un libro de poemas que se llama Dietario Poético Ava Gardner, muy bonito, precioso, que recorre todo el itinerario que hizo Ava Gardner durante los rodajes del rodaje de la película. Ella no le correspondió, desde luego que no. A Ava Gardner le iba más el Don Juan, el Luis Miguel. Pero este ha sido también actor, poeta, presentador de televisión, reina por un día, con José Luis Barcelona. Era el director de Relaciones Externas de la corporación La Seda de Barcelona. Y a este hombre le pedían, incluso que después de hacer una presentación de modelos, españoles, extranjeros y tal, le pedían que desfilase él. Y desfilaba de frac, desfilaba de smoking, desfilaba de saqué. Es decir, cuidado. Lo que pasa es que, claro, no está en el nivel de los que he dicho, pero como me has preguntado si habría alguno más, le tenía una cosa en la recámara que no le he querido poner por no alargarme. Pero ahí tenéis a Mario Cabré, que era, por cierto, un galán, un hombre muy guapo. Y un caballero de los pies a la cabeza. No había quien le sacase nada de su relación con Ava Gardner y demás. Nunca jamás. Yo lo veo así. Hoy no sé, no me imagino yo a Sánchez Mejías, como no sea recibiendo las pedradas de los antitaurinos, no lo sé, ¿no? O a don Luis Mazzantini, yéndose aquí al Teatro Real con el frac, tal, ¿no? Alfonso, me imagino que estás hablando ahora de Mario Cabré, pero que habrán sido también otros toreros los que hayas podido pensar, pues también podían entrar en este hilo, en esta secuencia. A mí, de uno en concreto, Antonio Ordóñez. No tenía prestigio. Porque eso es que no tenía, le faltaba todo eso. Era un hombre que era un gran torero, un valentísimo torero, pero era un tarugo. No, absoluto. No tenía don de gentes, para nada. Era un hombre, si me apuras, hasta envidioso. No, le faltaba ese don de gentes que es necesario. Le faltaba mucho. Por lo tanto, no podía tener prestigio social por eso. El prestigio profesional extraordinario. Un torero que además a mí me ha chiflado. O sea, a mí me ha gustado Antonio Ordóñez como muy pocos toreros. Pero no tenía prestigio social. Luis Miguel sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues... Sí, vamos a ver. Víctor Méndez, el problema es que tampoco ha fraguado como un torero, salvo en Portugal, en plazas como Madrid, donde ha tenido triunfos. Víctor Méndez lo que era de alguna manera un humanista. Pero ser un humanista, pues no sé, tú eres un humanista y tienes prestigio social. ¿Pero por qué? Pues lo tienes como médico y como humanista. Pero él, hombre, tocaba la trompeta, pero... No, y como bailarín, no voy a empezar, o sea, quiero decirte que Víctor Méndez lo que tenía era, digamos, mucho don de gentes, mucha educación. Un chico con el que daba gusto hablar con él, pero no proyectaba nada, no. Vamos, desde mi punto de vista, ojo. Muy bien. Bueno, pues... Respecto a Mazzantini, yo recuerdo que en Colombia, es un pueblo asturiano, Sí. Tú lo conoces, que hay un antiguo palacio que se ha convertido en un archivo de toda la inmigración de aquella época. Los indianos, ¿no? Muchos asturianos y tal. He visto allí unas fotografías de Mazzantini, en su finca en México, una finca enorme en la que pasaba un ferrocarril particular.
por la finca. En el archivo ese de Colombres. Pero yo creo que no sería particular, pasaría el ferrocarril, pero no particular. Ya sé qué finca es, Sí. en México. En México murió su mujer, además, y él se cortó la coleta en México, en 1905. Por cierto, en un gesto muy romántico, muy bello. Él quería muchísimo a su mujer, muchísimo. Y le acompañó en el último viaje que hicieron por Hispanoamérica. Y ella se quedó en México, Distrito Federal, y él estaba toreando pues, por los estados, ¿no? Y su hermano Tomás, el del culto taurino de Llodio, le comunicó que su mujer había muerto de repente. Y entonces, claro, los medios de transporte, pues el ferrocarril, pues tardaba en ir y demás. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Se presentó como pudo, embalsamaron a la mujer, llegó a los 2 días. Y le pidió a su hermano Tomás que le cortase la coleta, la que se ponía él hacia arriba y tal. Y con la coleta trenzó una pulsera y se la puso en la muñeca de su mujer, en México. Es un gesto bellísimo. Y efectivamente tenía una gran finca en México. Pero el tren no era particular, seguro que no. Seguro que no. Pero sí que pasaría por ahí. Muy bien, pues la verdad es que es un placer estar oyéndole a Alfonso Carlos, anécdotas por todos los sitios. Muchas gracias nuevamente y Vamos a volver a aplaudir. venga, pues un aplauso. Amafantí.